Señor, tu palabra, que es la verdad, nos santifique y nos purifique por completo, Dios bueno y poderoso. Hoy clamamos, Jesús, que nuestro corazón pueda ser esa buena tierra para que tu palabra pueda dar fruto, Dios de la gloria. Y como dice el apóstol Santiago, Señor, no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, con todo mi corazón yo te pido, habla a este pueblo, Señor. Que haya hambre y sed en cada corazón por tu palabra, porque hay una guerra espiritual en medio de este tiempo, y también es por mantenernos hambrientos y sedientos. Por eso yo clamo, Espíritu Santo de Dios, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida en esta noche, Señor. Te damos toda gloria, toda honra, Jesús, a ti, porque tú la mereces. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Mis amados, bendiciones. Qué alegría una vez más poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Hay mucha gente el día de hoy, de verdad que nos gozamos, nos alegramos, y si no les han dicho bienvenidos, bienvenidos a esta casa, Ríos de Agua de Vida. Amén. Es una casa de bendición, una casa que Jesús ama y tiene en su corazón, así que les amamos y bienvenidos siempre. Hoy quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. 2 de Timoteo 4, 5. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Qué más le dice? Dedícate a la evangelización. Es un mandato, yo creo que esto es un eco del apóstol Pablo, del mandato de Jesús. Y le sigue diciendo: cumple con todos los deberes de tu ministerio. Y ahí está la clave de este versículo, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dedícate a la evangelización, dedícate al evangelismo. Y ese es el llamado de Dios para nuestra vida hoy como iglesia. Dios nos está llamando a evangelizar. Dios nos está llamando en medio de este tiempo a movilizarnos. Dejemos de estar evangelizándonos a nosotros mismos. Nos evangelizamos dentro de las 4 paredes. Nos evangelizamos nosotros mismos aquí cada 8 días, el domingo, el jueves, en los discipulados. Pero Dios nos está llamando a que salgamos de las 4 paredes y vayamos a hablar de lo que hemos visto y oído, de lo que el Señor nos llamó a hacer. Hay un adorador que se llama Barak, y él tiene una canción que en medio de la canción él tiene un espacio donde dice: cuéntame tu historia. No sé si la han escuchado. Y sube a personas del público y la sube a la tarima para que la persona pueda contar qué ha hecho el Señor en ellos. Y eso es lo que el Señor nos está llamando en medio de este tiempo. Cuenta lo que Jesús hizo en ti. ¿De qué nos sirve que lo que Jesús hizo en nosotros se quede en las 4 paredes? Gloria a Dios por lo que sucede en las 4 paredes. Pero los apóstoles no se quedaron en las 4 paredes. Ellos salieron y fueron y hablaron, predicaron, enseñaron la palabra. Por eso ardía en el corazón del apóstol Pablo el evangelismo. Y en su muerte, o antes de morir, lo que le dice a Timoteo es: dedícate al evangelismo. Si el apóstol Pablo dice esto antes de morir, es porque era algo muy importante. Él entendió, cuando Jesús se reveló a su vida, que esto era supremamente importante para él. Y él advierte que vendrán tiempos difíciles donde muchas personas no soportarán la sana doctrina. Si usted lo lee versículos atrás, desde el 3 al 4, en ese mismo capítulo, él dice que muchos buscarán maestros conforme a sus deseos. Y en medio de ese ambiente de confusión y apostasía, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es: tienes que evangelizar, tienes
tienes que hablar de lo que Jesús hizo en nosotros. Tienes que salir a hablar de la palabra, lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que el Señor tal vez transformó, lo que tal vez estaba mal y el Señor lo alineó, la enfermedad que tenías y Él te sanó, lo que el Señor haya hecho. Yo no sé qué el Señor hizo en tu vida, pero aunque sean las personas que hemos sido cristianos toda nuestra vida, tenemos algo por contar. No solamente aquellos que tuvieron una vida pasada y el Señor los trajo al cristianismo y fueron nuevas criaturas. No, todos tenemos algo que contar. Todos. Y ese es el llamado en medio de esta noche. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: dedícate al evangelismo, la evangelización, era porque el énfasis al cual estaba llamando el apóstol Pablo a Timoteo era que el evangelismo no podría ser una opción dentro de las muchas cosas que él tenía que hacer. Tenía que ser una prioridad dentro de lo que él tenía que hacer. Una prioridad. Tal vez estaba leyendo un poco y Timoteo era como un pastor. Y como pastor tal vez tenía que hacer muchas cosas, tenía que hacer muchas ocupaciones, tenía que hacer muchas cosas operativas. Pero el apóstol Pablo le dice: aún en medio de esas muchas cosas que tienes que hacer, no puedes descuidar el evangelismo. Yo no sé cuáles son las cosas que tienes que hacer en medio de este tiempo. Tal vez el trabajo te está consumiendo el tiempo. Tal vez tus hijos, tu familia, tu esposo, proyectos, emprendimientos te están quitando el tiempo y te están llevando a abandonar lo que el Señor nos mandó a hacer. Muchas veces aquí hemos predicado acerca del evangelismo. Yo he predicado acerca de compasión o pasión por las almas, por los perdidos. Pero hoy el llamado retumba en nuestro corazón. Hoy no es una predicación más de evangelismo. Y yo le decía: Señor, yo no quiero solamente una predicación más acerca de evangelismo. Nuestro corazón en esta noche tiene que arder. Nuestro corazón en esta noche tiene que salir encendido de pasión por las almas. Nuestro corazón en esta noche tiene que salir con un fuego ardiente por lo que el Señor ama, por lo que el Señor ha decidido permanecer en eso. El apóstol Pedro le dice a la iglesia: en los últimos tiempos vendrán muchos burladores queriendo hacer mofa de la fe que ustedes tienen, pero no entienden que el Señor tiene paciencia para que todos vengan a arrepentimiento. Y lo que el Señor nos está llamando es: entendamos los tiempos y alineémonos con lo que arde en el corazón del Señor. Y es también el evangelismo. Pero para ello es importante que tú y yo podamos entender qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Ya voy para allá, ¿qué es el evangelio? Si yo te pregunto hoy en esta noche: ¿qué es el evangelio para ti? ¿Todos somos cristianos? Levante su mano, ¿todos somos cristianos? Mira, muchos. ¿Qué es el evangelio para ti que eres cristiano? Hablar de las buenas nuevas. Ángel dijo: buenas nuevas, salvación, arrepentimiento, vida eterna. Ok, todos esos conceptos están etimológicamente. Lo que quiere decir la palabra evangelio o evangelizar es buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Eso es en su esencia. Pero estuve leyendo algunos autores que yo leo por ahí y estoy buscando qué pensaban estas personas acerca de evangelio. Y si lo puedes anotar o después los puedes buscar. C.S. Lewis dice: el evangelio es el Hijo de Dios que se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Vuelvo a leer: el evangelio es el Hijo de Dios que se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Timothy Keller dice: el evangelio es esta verdad: somos más pecadores y defectuosos de lo que jamás nos atrevimos a creer.
y al mismo tiempo más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atrevimos a esperar. Charles Spurgeon dice respecto al evangelio, dijo lo siguiente: predica a Cristo o no prediques nada. Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente: el evangelio es cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y a morir. Y yo pensaba mientras estudiaba esto, había muchos más, pero esto me llamó mucho la atención. Y lo que yo pensaba, ellos están de acuerdo en una sola cosa: que el evangelio se trata de Cristo. El evangelio se trata de Cristo, más allá de la idea que ellos puedan tener, más allá de cómo se le haya revelado el evangelio a ellos, más allá de lo que el evangelio se haya revelado a tu vida. El evangelio es Cristo. El evangelio es una persona. Por eso es tan importante. Y yo le decía: Señor, ¿hacia dónde quieres enfocarme? Y es que no podemos hablar ni predicar de quien no conocemos. Si el evangelio es Cristo, tengo que conocerlo. Si el evangelio es Cristo, tengo que saber quién es esta persona. Si el evangelio es Cristo, tengo que buscarlo intensamente hasta que Él sea real en mi vida, y así yo pueda predicarlo, así yo pueda hablar de Él. Necesitamos conocer a Cristo. Si yo quiero predicar de Cristo, necesito tener a Cristo en mi vida. Pero muchas veces solamente creemos que el evangelio es hacer la oración de salvación y ya. Asisto a la iglesia cada 8 días y ya. El evangelio no es solamente, ¿qué evangelio sería? ¿Qué evangelio tan aburrido? Si solo sería venir a una iglesia cada 8 días. ¿Qué evangelio tan aburrido? Déjame decirte, Jesús es apasionante, Jesús es vibrante, Jesús es fuego, Jesús es pasión. Por eso todo lo que tiene que ver con Él no es aburrido. No es aburrido. Por eso muchos hoy en día dicen que el evangelio es para viejos. O dicen: cuando tenga 50, 60 años, ahí me convierto, porque ahí voy a ser un viejo y voy a poder ser cristiano. Déjame decirte, y las personas que nos están viendo, joven que nos estás viendo, no hay mejor manera de gastar tus días en tu juventud sino en Cristo Jesús. Eso es lo mejor. Por eso la invitación es: no podemos andar de oídas. Predicar a alguien que no conocemos. No podemos predicar a alguien que no conocemos. Marcos 1, 14 al 15 dice, Nueva Biblia de las Américas dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces les decía, etimológicamente la palabra evangelio es una buena noticia, pero no es cualquier noticia. Es la mejor noticia que alguien pueda escuchar. Es la noticia que en medio de un mundo lleno de malas noticias, esta noticia brilla, resplandece. En medio de la oscuridad, esta noticia trae esperanza. En medio de la oscuridad, esta noticia trae un rumbo, trae un faro, trae una dirección por medio del Espíritu Santo. Entonces lo que el Señor nos está llamando es: crean en el evangelio. Fue lo que Él predicó. Jesús dice, la acabamos de leer allí en el verso. Jesús lo que predicaba es: crean en el evangelio de Dios. El evangelio no es de cualquiera. No es mi evangelio. No es el evangelio del pastor Omar. No es el evangelio de la profeta Fedra. No es el evangelio de la mentora Alexandra. No, es el evangelio de Dios, de
Dios, ¿qué estamos haciendo con este evangelio? ¿Qué estamos haciendo con este evangelio, iglesia? ¿Estamos dejando que se pervierta? ¿Estamos dejando que se corrompa? ¿O estamos guardando este evangelio hasta que Cristo vuelva con la esencia con la que Él mismo lo predicó? Cuando el evangelio se centra en nosotros, o lo hacemos de nosotros, o predicamos de nosotros, automáticamente pierde el sentido. El único perfecto que puede cambiar, transformar tu vida es Cristo Jesús. Por eso lo predicamos a Él, por eso hablamos de Él. No nos predicamos a nosotros. La centralidad del evangelio no está en un hombre, sino en Dios, porque el mensaje es de Dios. Y este mensaje quita la mirada de nosotros y nos lleva a contemplar a Jesús. Si el evangelio que estás viviendo no te está llevando a contemplar a Jesús, no es evangelio. No es evangelio. Y durante mucho tiempo el evangelio quiso centrarse en el hombre. Yo creo que Dios está en medio de este tiempo restaurando el evangelio. Por eso es tan importante. Y yo pensaba mientras hacía esta predicación, ya hemos sido instruidos. ¿Quiénes han estado en entrenamiento de evangelismo acá? Muchos. ¿Quiénes han estado en predicaciones de evangelismo acá? En las escuelas, yo, por ejemplo, esa es mi clase en las escuelas. Evangelismo. Estamos muy gorditos. Sabemos en teoría qué toca hacer. ¿Por qué no respondemos? Era mi pregunta, Señor, ¿por qué no respondemos? ¿Por qué la iglesia no responde? Si sabe la teoría, ¿por qué no responde y va a la práctica? Y el Señor hablaba a mi corazón y es: no conocemos a Jesús. Porque la respuesta de alguien que conoce a Jesús es hablar de Él. Nos quedamos solamente en la información y en la teoría. Pero hoy el reto es salir de ahí, que Jesús se revele a nuestras vidas y responder en pasión por el evangelismo, en pasión por hablar de Él. Es el ejemplo que la pastora Fereda siempre nos dice. Si uno está de novio con alguien, ¿qué quiero hacer yo? Hablar a todo el mundo de esa persona. Si yo me enamoro de alguien, quiero contárselo a mis amigos, quiero contárselo a las personas que están a mi alrededor, porque estoy enamorado de esa persona. Realmente o genuinamente estamos enamorados de Jesús. El enamorado, el apasionado no quiere dejar de hablar de la pasión que hay en su corazón. No puede dejar de hablar. Entonces, ¿por qué es tan importante tener claridad en lo que es el evangelio? Porque nuestro entendimiento del evangelio será tan profundo como nuestra revelación de Cristo. ¿Cuál es la revelación de Cristo en tu vida? De acuerdo a esa revelación vas a responder al evangelio. ¿Cómo Cristo se ha revelado a tu vida? ¿Cómo Jesús se ha revelado a tu vida? ¿De verdad Jesús se ha revelado, ha quitado el velo de tus ojos, o solo es un de oídas de oído? Es muy diferente. De oídas de oído, otros me cuentan. Mentora de Yadira, mentora Alexandra, hábleme de los guantes y la empresa que vende, de las cosas que vende la mentora de Yadira. De guantes. Ella vende todo lo que es para salones de belleza, ¿no? No, ni idea. No, creo que le traen unos containers por allá de magias. A ella no se los traen. Háblanos de tu empresa. Yo, para la gloria de Dios, nosotros tenemos una empresa distribuidora de insumos médicos, ¿sí? Donde vendemos guantes desechables, y yo se los compro a mi esposo, que es un importador aquí en Colombia, y ahí es donde yo compro
Y a la orden, ahí la cuña. ¿A qué voy con este ejemplo? Ella es la que tiene el conocimiento de lo que hace, de su empresa. Por eso puede hablar de eso, porque a ella es la que se le dio el conocimiento respecto a eso. Alexandra, pues de oídas ha oído lo que hace la mentora Yadira. Por eso le dije, no, así no es. Así somos con Cristo. El entendimiento o la revelación que tenemos nosotros de Cristo es lo que vamos a hablar, es lo que vamos a transmitir, es lo que vamos a predicar. La revelación que hay en nuestra vida de Cristo Jesús. Nadie puede hablar de lo que no conoce. Nadie. Y según la medida que conozcamos a Cristo, responderemos con pasión o indiferencia al llamado de evangelizar. Según el nivel de tu encuentro con Jesús, es lo que va a determinar cómo vas a responder. Un encuentro no es suficiente. Cristo es mucho más profundo que un vistazos de Él. Cristo es mucho más profundo de lo que tú hoy entiendes de Él o sabes de Él. Cristo es mucho más profundo. Pero es como la visión que tiene Ezequiel, donde Dios lo llama, si es Ezequiel, que vaya más profundo. Sí. Que le dice, ve más profundo, está a los tobillos, luego a las rodillas. Muchas veces nosotros creemos que sabemos todo de Jesús, pero estamos a los tobillos. Estamos a los tobillos y Jesús nos está llamando, ve más profundo. Ve más profundo. Ve más profundo. Hay algo que te quiero demostrar. Déjame decirte, la Biblia dice que Jesús es el mismo hoy, ayer y siempre, pero no hace lo mismo hoy. Hace algo diferente todos los días. Y eso nos deja ver que siempre hay algo más que conocer o por conocer de Cristo Jesús. Siempre hay algo más. Y me impresiona mucho esta historia. Juan capítulo 4, versículo 1. Saque su Biblia, vamos a leer harta Biblia. Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan. Es decir, Jesús estaba evangelizando, estaba con sus discípulos haciendo lo que tenía que hacer, ganando gente para el reino. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y le dijo: saltémonos al 9. Pues todos ahí sabemos qué pasó, es una historia muy conocida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Versículo 10. Jesús contestó: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús. Ahí está la palabra clave: conocieras. Tú habrías pedido a Él y Él te habría dado agua. Versículo 11, agua viva. La mujer dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva?
versículo 13, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Versículo 15. Señor, dijo esta mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí para sacarla. Nuestros antepasados, versículo 20, adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Y dice el versículo 23, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea los que le adoren. Y versículo 24, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Luego nos saltamos al versículo 28 y lo que dice esta mujer: dejó el cántaro, dejó sus ocupaciones, dejó su trabajo, dejó lo que estaba haciendo, y lo que va a decir después es que fue a evangelizar. Un encuentro con Jesús te lleva a evangelizar. Un encuentro con Jesús, cuando Jesús se revela a tu vida, te lleva a responder. No te puedes quedar callado. Un encuentro con Jesús. Por eso constantemente Jesús lo que le quería hacer saber es: ustedes no conocen. Tienes que tener un encuentro con Jesús para que esto pueda ser revelado a tu vida, para que el evangelio que vives sea una realidad y lo puedas predicar. Gracias. Sea una realidad y lo puedas hablar. Necesitamos un encuentro con Jesús. Al comienzo de ese encuentro, ella veía a Jesús como un judío cualquiera. No entendía la magnitud de la persona que estaba ahí con ella. Aunque la fama de Jesús estaba regando por toda la región, tal vez ella había escuchado, pero ni atención había prestado a quien estaba ahí. Luego ella lo llama Señor, va más profundo. Luego lo llama profeta, sigue avanzando. Pero luego le dice, y entiende, y se le revela que Él es el Mesías. Y le dice: ¿verdaderamente tú eres el Cristo, el Mesías? ¿Qué es revelación? Revelación es cuando los velos de nuestra vida son quitados. Tal vez hay cosas en medio de este tiempo por la religiosidad que te han estado velando, y no puedes ir más profundo en tu relación con Jesús. ¿Cuáles son esos velos de religiosidad que has estado cultivando en medio de este tiempo? Evangelizar no nace de una obligación, sino de una revelación. Cuando Cristo es revelado, yo no evangelizo por una imposición, porque es pasión. Cuando alguien realmente conoce a Cristo, no puede permanecer indiferente. Naturalmente se convierte en un testigo de Jesús. Por eso vamos a ver constantemente, por ejemplo, Juan capítulo 1 versículo 3, primera de Juan, 1:3. Dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hechos 4:20
nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Lo que estaba pasando ahí era que el apóstol Pedro y Juan, versículos antes, estaban en el templo y le hablaron al paralítico y le dicen: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Primero están evangelizando con el poder de Dios. Levántate y anda. Eso es lo que tenemos. Tenemos el poder de un nombre que es sobre todo nombre. Y automáticamente esto se riega y llaman a Pedro y a Juan ante el concilio. Y empiezan a decirle que no pueden hablar más en el nombre de Jesús. No pueden predicar más, no pueden evangelizar más. Pero déjame decirte, Juan y Pedro tuvieron un encuentro de primera mano con Jesús. Jesús le quitó los velos a Pedro. Jesús le quitó los velos a Juan. Jesús le quitó los velos a sus discípulos. Y en respuesta a eso ellos pueden decir: aunque nos golpeen, aunque nos apedreen, aunque ustedes quieran hacer lo que quieran hacer, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ese hombre cambió nuestras vidas. Ese hombre transformó nuestras vidas. ¿Cómo podemos callarnos? ¿Cómo podemos callarnos? Yo no sé qué hizo Jesús en ti. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Para que tú no puedas dejar de hablar de lo que has visto y oído de Él. ¿Cómo se ha mostrado Jesús en tu corazón? ¿Cómo se ha mostrado Jesús en tu familia? ¿Cómo se ha mostrado Jesús proveyéndote? ¿Cómo se ha mostrado Jesús sanando tu corazón, sanando tu familia? ¿Cómo se ha mostrado Jesús en restitución, en restauración? Yo no sé. Tal vez muchos pueden decir: Jesús no ha hecho nada en mi vida. Pero el solo hecho de que estés hoy aquí, que pudiste abrir tus ojos esta mañana, es el milagro más grande de su misericordia, su amor y su poder. Y eso te tiene que hacer ver que tenemos un Jesús por predicar. Tenemos un Jesús que tenemos que hablar, compartir. Los discípulos no predicaban solo información, sino a alguien que conocían, alguien que habían visto, que habían oído y experimentado. Quien verdaderamente conoce a Jesús, inevitablemente termina hablando de Él. Es inevitable. ¿No le ha pasado que usted va tal vez en el bus, en su trabajo, con personas que usted comparte que tal vez no son cristianos? Siempre hay un anhelo de hablar de Jesús. Me encanta pensar siempre que hay un Lucas Consley dice esta frase: el evangelio es un pobre contándole a otro pobre dónde encontró pan para comer. En nuestra vida sin Cristo éramos miserables. Esa es la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción alguna. Al aceptar a Jesús en nuestro corazón es reconciliado con el Padre. Podemos ser aceptados para con Cristo. Y eso que el Señor hizo en nuestra vida, qué egoístas seríamos si nos quedamos con ese pan que encontramos solo para nosotros. Lore, yo encontré pan, te comparto pan. Yo encontré pan, te comparto pan. Yo encontré pan, te comparto pan. Eso es predicar el evangelio. Jesús es el pan de vida. Y nos está llamando a compartir ese pan. Ríos de agua de vida, Jesús te está llamando a compartir ese pan. No nos podemos quedar quietos, indiferentes. La falta de revelación de la persona de Jesús
hizo que los religiosos rechazaran a Jesús y fueran sepulcros blanqueados. Es decir, tenían mucho fundamento de la escritura, pero poca revelación. Por eso Jesús va a decir en Juan capítulo 5, si mal no recuerdo: ustedes andan por la vida contando, hablando de las escrituras, que las escrituras dicen esto y lo otro respecto a los fariseos, pero no saben que las escrituras apuntan a mí. Es decir, tenían la revelación frente a ellos, estaban cegados y no podían verlo. Las escrituras, eso es lo que está diciendo, profetas que hablaron de mí, aquí estoy. Yo soy el Mesías, yo soy ese que estaban esperando, pero los velos que habían en su vida no los dejaban verlo. Por eso te digo, y me uno mucho a un mensaje que predicaba la pastora Tatiana, que predicó el mentor Kenneth: ¿cuáles son los velos que hay en tu vida? ¿Cuáles son los velos que no te dejan ver a Jesús en profundidad? Déjame ir rápido. Jesús se revela para que podamos responder. La revelación no es para contemplarla, la revelación no es para animarnos, la revelación no es para tenerla estática, la revelación es para responder. Frente a lo que yo recibí, respondo y me alineo a eso. Por eso Jesús se revela a Pedro. Mateo 16 al 18: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerda que Jesús le estaba preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro dice esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Afirmó Simón Pedro: dichoso tú, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Hasta ese momento todos los discípulos estaban cegados. Tenían a Jesús, andaban con Jesús, pero no sabían quién era Jesús. Por eso rápidamente cuando Jesús le dice: ¿quién dice la gente que soy yo?, ellos empiezan a hablar de lo que la gente hablaba. Pero Jesús no me importa lo que la gente piense. ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de Jesús? Jesús te pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? Esa respuesta demuestra mucho de quién es Jesús para ti. Y en ese momento Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre. Es donde los velos de los discípulos son quitados. Aunque la revelación vino sobre Pedro, afectó a todos los discípulos. La revelación afecta. Cuando hay revelación en nuestra vida de Cristo, podemos afectar a otras personas, podemos afectar a nuestra familia, podemos afectar nuestro trabajo, podemos afectar el lugar donde quiera que Dios nos lleve. Cuando hay revelación de Cristo, esa revelación afecta a todos. Y justo en ese momento los velos en la vida de los discípulos fueron quitados. Y yo no sé si usted puede ver la vida. Por ejemplo, acabamos de ver el ejemplo del templo. Ese Pedro que sus velos fueron quitados no podía dejar de hablar de Jesús. Ese Pedro a que Jesús se le reveló no podía dejar de hablar de él, hasta tal punto de dar su vida por Cristo. Eso es lo que causa la revelación. Afecta de tal manera tu vida que no puedes dejar de hablar de él. La revelación que tenemos de Cristo va a permear toda nuestra vida. La revelación que Jesús le dio a Pedro fue la base de su ministerio y del evangelio que predicó. Con este término, la revelación de Jesús a Pablo
Gálatas 1, 11 al 12. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. Lo que está diciendo Pablo ahí es, dejemos algo claro. Las buenas noticias del evangelio que yo vengo a predicar no tienen nada que ver. Recuerden que Pablo fue instruido por Gamaliel. Pablo era fariseo, judío, hacía alarde de todo lo que él era. Puede leerlo en Hechos 22 y Hechos 26. Habla Pablo acerca de eso. Lo tengo ahí, pero no vamos a entrar en detalle. Y todo el conocimiento que Pablo tenía, todo lo que Pablo era, que dice: yo perseguía a los cristianos pensando que hacía un bien para el Señor. Es decir, tenía un velo que lo hacía ir en contra del propio cuerpo de Cristo. Pero luego Pablo dice ahí mismo: no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que llegó por revelación de Jesucristo. Lo que cambió la vida de Pablo fue ese momento camino a Damasco. Fue ese momento en el que Jesús se le salió al encuentro, apareció su vida y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El conocimiento humano te hizo llegar a este punto. El conocimiento humano te hizo llegar al punto para pensar que lo que estabas haciendo lo estabas haciendo para mí. Pero no te preocupes, Saulo, yo te salgo al encuentro y te revelo la persona de Jesús. Y de ese momento fue que Pablo sacó todo el ímpetu para predicar del evangelio. De ese momento Pablo deja claro que el evangelio que predica es por revelación de Jesucristo. Si el evangelio, por eso te decía, si el evangelio que estamos predicando se trata de un hombre, se trata de nosotros, se centra en nosotros, no tiene provecho alguno. A tal punto de Pablo llegar a escribir casi el 26% de lo que está en la Biblia, resultado de un encuentro con Jesús, de ir a predicar tanto a judíos, gentiles, a todo el que se le atravesara en el camino. Le hablaba, porque la magnitud de su encuentro con Jesús, la forma en la que Jesús se reveló a su vida, se reveló a su corazón, le dio el ímpetu para hablar, para salir de ese lugar, de esos velos, e ir a predicar a Cristo. ¿De qué le servía la ley? ¿De qué le servían las tradiciones judías? ¿De qué le servía la interpretación de la escritura o el celo religioso? Lo que Pablo dice: de nada me sirve. Frente a Cristo soy un ignorante. Frente a Cristo no sé nada, porque no se me había revelado Él. Jesús nos está llamando hoy a que podamos ser intencionales en que Él se revele a nuestra vida. Muchos saben que deben evangelizar, pero pocos responden verdaderamente, porque no han contemplado profundamente a Cristo. Nadie puede revelar a un Jesús que no conoce. Es ahí cuando hacemos un Jesús a nuestra manera, no de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, antes de ser enviados, necesitamos contemplar a Cristo. Antes de predicarlo, necesitamos conocerlo. Antes de hablar de Él, necesitamos ser transformados por su gloria. Cuando Cristo es revelado al corazón, el evangelismo deja de ser una carga y se convierte en una respuesta natural de amor, pasión, deseo